Ver ahora entonces los segundos ejercicios que tienen que ver con lo siguiente. Vamos a tener una ecuación, pero de números complejos, y al igual que las ecuaciones de números reales, la idea es tratar de despejarlas en términos de los números complejos que vayamos sacando. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos que, como todo en la ecuación, lo importante es definir cuál es la incógnita, la o las incógnitas que tengamos que despejar y ir trabajando sobre eso. Entonces vamos a tener lo siguiente. Fíjense, en este caso vamos a empezar por la ecuación que vamos a tener. 1 más i, todo esto por z, todo esto más 5, es igual a 2 menos 3i. Y la idea de esta ecuación, como siempre, es tratar de despejar z. Como toda ecuación, los pasos son siempre muy similares. La idea siempre gira alrededor de lo siguiente. Las ecuaciones hay que despejarlas aplicando operaciones contrarias unas de otras, no pasando, entre comillas, términos de un lado y del otro de la ecuación, sino que la forma correcta de hacerlo es así. Es la más, completa, y aparte es la que más sirve, no solamente en estos casos que son sencillos, sino en los que sirven en los casos más complicados que pueden llegar a surgir más adelante. Entonces, vamos a ordenarnos un poco en la ecuación. Separemos en términos con los más y los menos. Fíjense que una ecuación lo primero que conviene hacer es tomar dónde están los términos en suma, los términos en resta y el igual. ¿Okay? Y en base a eso lo vamos viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, si bien hay una resta, pero podemos tomarlo también como la resta o como número complejo. Las dos formas están bien, no hay problema, ¿sí? En ese sentido. Entonces, como hacemos siempre, ¿no? Tratemos de aislar, por un lado, de tratar de aislar de a poco los términos que tengan z de la ecuación, y después ir despejando del otro lado de la ecuación los términos que sean solamente números. Entonces, una opción, por ejemplo, al principio es restar 5 a ambos lados de la ecuación para sacar el término con 5 que está independiente y ya ahí empezar a dejar z solamente de este lado. Entonces fíjense, entonces vamos a tener 1 más i, todo esto por z, es igual. Parte real con parte real se suman, o se restan en este caso, que esto nos queda como menos 3i. Y luego lo que hay que hacer, ¿sí? Z está siendo multiplicada por 1 más i. Dividimos ambos lados de la ecuación por 1 más i. ¿Okay? Siempre, fíjense, recuerden, estamos aplicando la misma operación a ambos lados de la desigualdad. ¿Está bien? De manera tal de que respetamos el orden que habíamos dicho en un principio. ¿Sí? Fíjense, acá nos queda suelta z. Vamos a tener menos 3i, todo esto sobre 1 más i. Acá va a pasar algo muy similar al caso anterior que vimos de qué hacemos cuando queremos dividir por números complejos. Bueno, la opción, por ejemplo, para dividir por números complejos es, en general, tratar de sacar en el divisor aquel número que sea complejo, como por ejemplo en este caso es el 1 más i. ¿Cómo logramos esto? Bueno, siempre la misma técnica es de multiplicar por o lograr lo que se llama la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Es muy útil en el caso de números complejos, simplemente porque recuerden siempre ustedes que un número i al cuadrado nos da menos 1, o sea, pasamos de un número complejo a un número real sin problema, y en este caso al restar dos números al cuadrado vamos a tener que la cuenta va a quedar de la siguiente forma. Es lo mismo que vamos a aplicar en este caso, ¿no? Fíjense, yo tengo 1 más i, multiplico por 1 menos i, y luego hago lo mismo arriba, ¿sí? en el numerador, 1 menos i. Y ahora procedemos a hacer la distributiva. Fíjense, en el denominador, 1 más i por 1 menos i, que es la diferencia de cuadrados que teníamos acá arriba, esto nos queda 1 al cuadrado menos i al cuadrado, tal cual. Acá no queda otra que hacer distributiva, ¿sí? Vamos a tener que hacer
menos 3 por 1 que es menos 3, menos 3 por menos i, menos por menos es más, va a quedar como más 3i, menos 3i por 1 que es menos 3i, y menos 3i por menos i que es menos 3i por menos i, ¿sí? Y en este caso, fíjense, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá vamos a tener 3i con 3i se nos va, menos 3, fíjense, tenemos menos 3, menos 3i por menos i es, menos por menos es más 3i al cuadrado, y 1 al cuadrado menos menos 1, 3i al cuadrado es menos 1, así que acá vamos a tener menos 3 más 3 por menos 1, y esto es 1 más 1, o sea que finalmente z, fíjense, en este caso queda menos 3 más menos 3 es menos 6 sobre 2, o sea que finalmente z queda como menos 3. Si ustedes se fijan, sin querer o sin querer queriendo, tuvimos una multiplicación de conjugados aquí arriba también. ¿Por qué? Bueno, porque menos 3 menos 3i se puede pensar también como 3 por, o menos 3 si quieren, por 1 más i, que fue luego la parte conjugada que vino aquí abajo. Entonces es una forma también de ver cómo, sin proponérselo quizás, el resultado también aplicar y es igualmente bueno. Veamos qué ocurre, por ejemplo, en este segundo caso, que es el b, ¿sí? Que ahora nosotros pasa algo similar que nos pasaba en el principio, ¿no? Tenemos que despejar los valores de la variable compleja en este sentido. Bueno, acá parece, digamos, el resultado no es tan obvio, por la simple razón de que tenemos z en los dos términos, aparecen multiplicados de una forma un poco rara, digamos, en el sentido que no es tan derecho como pasaba en los otros puntos, o la salida es tan rápida, entonces tenemos sí que hacer un par de cuentas adicionales con este tema. Bueno, vamos probando un poco, ¿sí? ¿Qué puede llegar a ocurrir? La primera idea que puede ser útil, por ejemplo, es aplicar distributiva en los dos términos, ¿ok? Y tratar de ver cuánto nos queda en cada caso. Fíjense, vamos a tener i por z que nos va a quedar como i por z, menos i por 5 que es 5i, esto es igual a z por 1 que es z, más 3i por z. Eso es en primer lugar. Luego, como todo, ¿no? Tratar de agrupar los términos con i de un lado de la ecuación y los términos sin i del otro, que es la variable que nos interesa despejar, ¿no? Entonces, los términos con z son estos que estamos marcando acá en lápiz, y luego los términos con constante, que son los que estamos marcando acá en rojo. Entonces, por ejemplo, una opción es que i por z, que está en los dos lados, restamos i por z de los dos lados para que ya pasar a tener solamente los términos con z del lado derecho. Puede ser también del lado izquierdo, no hay problema, es indistinto, eso no va a cambiar la ecuación, ¿ok? O sea que esto con esto se nos va. Y acá, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, menos 5i. Tenemos estos tres términos que tienen z como elemento común, así que podemos sacar factor común z, por suerte. Y esto vamos a tener 1 más 3i menos i. Fíjense, voy a escribir si quieren del lado izquierdo para que sea más ordenado. Z vamos a tener 1, 3i menos i, que esto nos queda más 2i, que esto nos queda como menos 5i. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, tenemos una multiplicación. Una forma, por ejemplo, es dividir ambos lados de la igualdad por este número complejo, el 1 más 2i. Entonces dividimos por 1 más 2i y lo mismo de este lado, ¿no? Para sacarnos ese problema, digamos, de ese lado, ¿no? Y en este caso, como z nos queda menos 5i sobre 1 más 2i, hacemos igual que en el caso anterior, multiplicamos por el conjugado, ¿sí? Tanto, obviamente conjugado del denominador, no tanto multiplicamos en numerador como en denominador.
Entonces en este caso, fíjense, esto nos queda 1 menos al cuadrado, menos 2i al cuadrado, hacemos distributiva, menos 5 por i, menos 5 por i por menos 2, menos por menos es más, 5 por 2 es 10, i al cuadrado. Fíjense, 2i, 2 por 2, 4, i al cuadrado que es menos 1, así que esto queda como 1 más 4 que es 5, y acá vamos a tener 10 por menos 1 que es menos 10, menos 5i. ¿Sí? ¿Qué hacemos finalmente después? Bueno, simplemente distribuimos el 5 tanto en la parte real como en la parte compleja, y z, fíjense, ¿no? Menos 10 sobre 5 es menos 2, menos i, menos 5i, menos 5 es menos i. Y así queda el número finalmente. Veamos por ejemplo este tercer caso. Fíjense ustedes, tenemos z menos i sobre z es igual a 2 más i. Tampoco está demasiado claro, justamente porque, bueno, tenemos un problema parecido, digamos, a lo que solemos tener con números del estilo, digamos, de números complejos con división y demás, que tenemos que resolver de una forma similar. Bueno, probemos un poco otras alternativas. Por ejemplo, multiplicar ambos lados de la igualdad por z es una manera, ¿no?, para sacar esta división que nos genera problemas acá abajo. ¿Sí? Y en este caso, esto nos quedaría como z menos i, que es igual a 2 más i por z, ¿no? Una opción, por ejemplo, que es válida, es tratar de restar los zetas en ambos lados, tanto de la parte real como de la parte compleja, por ejemplo. Es una opción que se puede hacer. Supongamos que ponemos los zetas a la derecha y los números comunes y corrientes a la izquierda. Es una opción, sí, pero se puede aplicar. Entonces, restemos z de este lado, lo mismo de este otro. Se nos va a ir de este lado y acá vamos a tener menos i. Podemos sacar z como factor común y acá vamos a tener 2 más i menos 1. O sea que esto nos queda como z por 1 más i. ¿Sí? Luego, vamos a reescribir la ecuación como siempre, como se corresponde, digamos, la icónita del lado izquierdo. No hace falta hacer esto, digo, esto lo hacemos solamente para que seguir un poco con los cánones de matemática, pero no hace falta, ¿sí?, en líneas generales. Acá tenemos 1 más i, y todo esto es igual a menos i, y igual que antes, dividimos ambos lados por esta parte que es la compleja, y acá hacemos lo mismo. ¿Ok? Fíjense, esto se va, y acá vamos a tener z, que esto es igual a menos i sobre 1 más i. Como volvemos a tener un denominador que es complejo, volvemos a multiplicar ambos lados por el conjugado del denominador. En este caso tenemos 1 menos i y lo mismo de este lado. Entonces volvemos a tener la misma situación del principio, ¿sí?, de multiplicar por conjugado y ver qué pasa. Entonces vamos a tener 1 al cuadrado menos i al cuadrado. Acá hacemos arriba la distributiva, entonces vamos a tener menos 1 por i, que es menos i, menos por menos, que es más, i al cuadrado. Pasando en limpio, i al cuadrado es menos 1. 1 menos menos 1 es 1 más 1, que es 2. Y acá tenemos menos 1 menos i, ¿sí?, con lo cual vamos a tener menos 1 medio menos, no, en este caso menos 1 medio menos i, o sea que z vamos a tener menos 1 medio de i. Y ese sería el resultado final de esta parte. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esta igualdad, no? 2 más i sobre z sobre 2 más 2i por z más 1, divido z más 1, ¿no? Bueno, simplemente una de las cosas que se pueden hacer es, como siempre, ¿no?, tratar de aplicar operaciones a ambos lados para sacarnos, digamos, un problema de encima o ir despejando las letras de a poco.
Supongamos que elegimos multiplicar ambas fracciones por z, por ejemplo, como para sacar esta división que tenemos acá, ¿no? Y en este caso esto nos va a quedar como 2 más i es igual a, por ejemplo, 2 más 2i sobre z más 1, todo esto por z. Ya, fíjense, aplicamos multiplicación a ambos lados con la idea de sacarnos ya este z que estaba en la división. Ahora hacemos lo mismo en ambos lados, pero para z más 1, ¿no? Que está en el denominador de esta fracción. Z más 1, y acá es exactamente lo mismo, ¿no? Z más 1. Multiplicamos, acá se nos va esta idea, que vamos a tener z más 1 por 2 más i, que es igual a todo esto. Supónganse que hacemos distributivo al principio, justamente con la idea de despejar y, digamos, dejar el campo limpio, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como 2z más z por i más 2 por 1, que es 2, más i, que esto es igual a 2z más 2z por i. Y ahora volvemos a hacer como de costumbre, ¿no? Agrupamos todos los términos con z de un solo lado de la igualdad y dejamos las constantes del otro. Supongamos que restamos 2z de ambos lados para pasar todo el lado derecho. Es una elección, se puede hacer también al revés. Acá se da la casualidad de que, por ejemplo, al restar 2z se anula de los dos lados. ¿Ok? Hacemos lo mismo de este lado. Restamos zi en ambos lados. Se va a anular del primero. ¿Y qué es lo que tenemos? En el lado izquierdo tenemos 2 más i. Y acá vamos a tener 2zi menos zi, que nos queda como zi a secas. Y ahora hacemos lo mismo de antes, ¿no? Dividimos por i ambos lados. Fíjense que esto nos queda z, que es igual a 2 más i sobre i. Una opción, por ejemplo, es multiplicar por i arriba y abajo. También podemos multiplicar por conjugado, eso no hay problema, ¿sí? Supongamos, en este caso, esto nos queda menos 2i menos i al cuadrado sobre menos i cuadrado, que esto vamos a tener menos menos 1, que es 1, menos 2i sobre 1. O sea que z nos queda como 1 menos 2i. Y esa sería la respuesta de esta